Muy buenas tardes. Gracias, doctora Franco, por la presentación. Agradezco también a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Hidalgo, al doctor Raúl Contreras Omaña, su presidente, y al comité organizador, a la doctora Marlene Ruiz Castillo y al doctor Armando Medina por la invitación a participar en este curso. Es bien conocido que el uso excesivo de medicamentos es un factor clave que contribuye a la polifarmacia con los consiguientes efectos negativos sobre la salud. Los inhibidores de bomba de protones o IBP están comúnmente indicados para uso a corto plazo y el potencial de daño no es insignificante. Hay estudios que sugieren que los IBP se prescriben con frecuencia para indicaciones inapropiadas o donde existe poco beneficio. Por otra parte, la introducción de estos fármacos en el mercado de los genéricos ha ocasionado una tasa creciente de prescripciones relacionada con tratamientos crónicos, indicaciones sin licencia y sustituciones terapéuticas. Pero a pacientes hospitalizados a menudo se les prescribe IBP de manera inapropiada desde que llegan a emergencias y los médicos de atención primaria continúan con la prescripción luego de ser dados de alta. Existe una fuerte relación entre eventos adversos relacionados con el consumo de IBPs a largo plazo e interacciones entre medicamentos con un mayor número de fármacos prescritos, particularmente en la población de la tercera edad. Desde que empezamos a utilizar estos fármacos, desde hace 30 años que surgieron el omeprazol en el 89, los inhibidores de bomba de protones siguen siendo el pilar del tratamiento de las enfermedades relacionadas con el ácido, sobre todo la enfermedad por reflujo gastroesofágico y sus complicaciones, el esófago Barrett, esofagitis eosinofílica, tratamiento de erradicación de Helicobacter, la úlcera péptica, úlcera gástrica duodenal y sus complicaciones, síndrome de Zollinger-Ellison y para la prevención y tratamiento de gastropatía por antiinflamatorios no esteroideos en caso de estar indicado. La introducción de estos fármacos en la práctica clínica ha revolucionado el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el ácido, como ya les comenté, pero existen estudios en atención primaria y en servicios de emergencia que sugieren que los inhibidores de bomba de protones se prescriben con frecuencia para indicaciones inapropiadas o para indicaciones en las que su uso ofrece pocos beneficios. Y sabemos que el uso inadecuado de IBPs es un motivo de gran preocupación, especialmente en la tercera edad, debido a que son personas que tienen múltiples comorbilidades, que están sometidos a polifarmacia. Esto los hace más propensos a interacciones medicamentosas y por supuesto existe un mayor riesgo de eventos adversos a largo plazo relacionado con el consumo de fármacos, sobre todo de IBPs. Los inhibidores de bomba de protones pueden afectar a medicamentos dependientes del pH gástrico para una absorción adecuada, lo que incrementa las tasas de absorción y por lo tanto puede incrementar también el número de eventos adversos, como podemos ver aquí con múltiples fármacos que son de uso común, como puede ser ketoconazol, digoxina o hasta aspirina. Algo que nos ha invadido en los últimos años, probablemente en los últimos 10 años, son las publicaciones sobre los eventos adversos o los posibles eventos adversos de los IBP y la causalidad demostrada. Y aquí podemos ver muchos de estos eventos adversos que han sido reportados, hay todavía más, pero donde realmente se ha visto que existe una relación causal, ¿sí? Es, por ejemplo, en pacientes que presentan nefritis intersticial aguda o que tienen cambios funcionales o estructurales en la mucosa gástrica, o hiperplasia de glándulas fúngicas o aparición de pólipos hiperplásicos, infecciones entéricas, incluyendo la infección por Clostridioides difficile, pero la mayoría de los estudios están basados, o sea, son estudios observacionales donde existe poca evidencia de causalidad o insuficiente evidencia de causalidad, de tal manera que debemos de ser muy cautelosos cuando interpretemos los resultados de dichos estudios. Lo que sí es un hecho es que estos reportes cada vez son más, como podemos ver en las barras grises, a medida que pues utilizamos cada vez más
los inhibidores de bomba de protones, y cada vez existen más reportes en la literatura de artículos que hablan sobre los posibles riesgos de estos fármacos a largo plazo. En el año pasado, en el 2020, se publicó este excelente artículo de revisión, ahorita que es un tema candente, lo de la microbiota intestinal y la disbiosis. Esta vez es una revisión sistemática del efecto de estos fármacos sobre el microbioma del tracto gastrointestinal. Y como sabemos, el ácido gástrico, su principal función es eliminar microorganismos, promover la digestión y facilitar la absorción de hierro, calcio y vitamina B12, entre otros. Y lo que sucede al eliminar esta barrera gástrica es que con estos fármacos se puede permitir la colonización y la supervivencia en el estómago de microbiota proveniente de orofaringe o incluso de microbiota ambiental, así como su transición hacia el intestino delgado y a colon, lo cual conduce a una disbiosis intestinal. Ha habido estudios de secuenciación de siguiente generación, que es la técnica que se ha utilizado para definir la microbiota gastrointestinal, que concluyen que la hipocloridria asociada al consumo de IBPs permite que la microbiota del tracto gastrointestinal superior colonice a partes más distales del tracto digestivo. Y estos autores concluyen, una de las conclusiones es que los IBP se asociaron a alteraciones moderadas mencionan ellos, en la microbiota del tracto gastrointestinal superior e inferior, y que el uso de los IBPs no afectó realmente la riqueza o la diversidad microbiana, pero sí se asoció con alteraciones taxonómicas como el sobrecrecimiento de bacterias derivadas de la cavidad oral en el tracto gastrointestinal inferior, principalmente estreptococos. Y eso pues conlleva a una secuencia de eventos que incrementa la carcinogénesis gástrica, y esta migración de esta microbiota proximal a segmentos distales pues facilita el desarrollo de infecciones entéricas, de sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, y esta disbiosis es una de las causas que precipita el desarrollo de infección por Clostridioides difficile. Les decía yo que en el ámbito hospitalario el cumplimiento de las pautas o de las recomendaciones o de las guías de prescripción de inhibidores de bomba de protones que están establecidas por algunas sociedades o asociaciones es tan baja como del 19%. Es decir, una vez que estos fármacos son iniciados, por ejemplo, en un hospital, hay estudios que demuestran que más del 50% de los pacientes continúan tomándolos al ser egresados hasta 6 meses después de ser dados de alta. Y vean cómo en estos casos la prescripción de un IBP que no existe una indicación establecida, generalmente se prescribe como profilaxis de úlceras de estrés en pacientes que tienen bajo riesgo, o cuando se dan corticosteroides, o cuando se dan de manera concomitante anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, o en casos de hemorragia de tubo digestivo bajo, donde no tiene ninguna utilidad, sobre todo cuando la causa más frecuente sabemos que es la hemorragia por enfermedad diverticular del colon, y pues lo más grave es cuando no existe ninguna justificación. Este es un trabajo que se publicó en la revista española de enfermedades digestivas. Es un trabajo hecho en el Hospital Universitario de Guadalajara, España, y en el Hospital Santiago Ramón y Cajal de Madrid, en servicios de medicina interna que fueron pacientes admitidos durante el año 2003. Vean la edad media de los pacientes: 67 años, 46% mujeres, y las enfermedades subyacentes más frecuentes: hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes. El 34.6% de los pacientes ya tomaban un IBP antes de su ingreso a medicina interna, y el 68% no tenían una indicación para ello. Pero durante el ingreso se prescribió de forma inadecuada un IBP, y al ser dado de alta se mantenía el IBP sin indicación correcta. Esto es pues triste, ¿no? Y es algo grave. Por ello es que debemos nosotros de saber quitar o suspender
el medicamento, que este es un término que no existe en castellano, de prescribir, pero lo voy a utilizar si ustedes me permiten, y estos autores definen de prescripción como el proceso planificado y supervisado de reducción de la dosis o de interrupción del medicamento que podría estar causando daño o ya no brindar mayor beneficio. El objetivo de prescribir es reducir la carga y el daño del medicamento mientras se mantiene o se mejora la calidad de vida. Sin embargo, esto no es tan fácil, especialmente cuando los medicamentos aparentemente no están causando ningún daño manifiesto. ¿Cuándo podemos suspender un inhibidor de bomba de protones? Bueno, las recomendaciones actuales, sobre todo de las guías de ERGE y úlcera péptica, que es lo más frecuente, apoyan una corta duración del uso de un IVP y sugieren intentar o suspender el fármaco en la mayoría de los pacientes o mantenerlos en terapia con una terapia en la dosis efectiva más baja. Pero no existe información precisa en las guías actuales que ayude a los médicos a cómo desprescribir un IVP. Se ha propuesto un número limitado de protocolos para la prescripción de estos fármacos, pero la verdad no existen unas pautas integrales basadas en la evidencia. En las guías del Colegio Americano de Gastroenterología, por ejemplo, las guías para el manejo de la ERGE sugieren un tratamiento a corto plazo de 4 a 8 semanas en la mayoría de los casos y que después de estas 8 semanas, en pacientes donde no existe una indicación convincente de darle una terapia de mantenimiento, por ejemplo, como en caso de esofagitis erosiva grado C o D de Los Ángeles o en esófago de Barrett, la terapia con IVP debe de reevaluarse. Si se requiere terapia de mantenimiento, prescribir un IVP en la dosis más baja posible que controle los síntomas o utilizar estos regímenes de libre demanda o intermitente. En el caso de la úlcera péptica, también el Colegio Americano de Gastroenterología recomienda el uso de IVP a corto plazo, 4 a 12 semanas dependiendo del caso, y después de lo cual se debe de suspender a menos que esté claramente indicado el tratamiento de mantenimiento, como es el caso de los pacientes que consumen antiinflamatorios no esteroideos de manera crónica y que tienen factores de riesgo gastrointestinal que todos sabemos. Estas recomendaciones sí se basan en datos de ensayos clínicos aleatorizados y de revisiones sistemáticas, y por ejemplo en el caso específico de la hemorragia de tubo digestivo alto por una úlcera péptica, se recomienda suspender el tratamiento con un IVP después de haber erradicado el Helicobacter pylori en caso de que exista, a menos de que los pacientes requieran mantenimiento. Y esto es un nivel alto de evidencia y un grado alto de recomendación. Pero no todo el mundo se apega a las guías o a las recomendaciones, como podemos ver en este trabajo hecho en 4 hospitales de Maryland en Estados Unidos, 2 académicos y 2 no académicos, y vean cómo en el 50% de los hospitales académicos existe un apego a las guías, mientras que en los no académicos solamente el apego es del 29%. Pero lo que sucede es que cuando no hay apego a las guías, la indicación principal de haber prescrito un IVP es para profilaxis gastrointestinal cuando esta realmente no está recomendada porque se dan otro tipo de medicamentos incluyendo antibióticos o como vimos antiagregantes plaquetarios o incluso anticoagulantes. Hace tiempo se publicaron estas guías de la Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud. Esto es con respecto a lo que es profilaxis de úlceras por estrés. Y ellos concluyen que a pesar de la falta de evidencia que respalde su uso, varios estudios han resaltado que hasta el 54% de los pacientes se les prescribe antisecretores, sobre todo IVPs, para la profilaxis de estas úlceras de estrés en un entorno fuera de las unidades de cuidados intensivos sin una indicación adecuada. Y las guías establecen que cuando se hace esto, o sea, dar antisecretores para profilaxis de úlceras de estrés fuera de cuidados intensivos, los pacientes deben de tener cuando menos 2 o más factores de riesgo de hemorragia clínicamente significativa, como podemos ver aquí cuáles son estos factores de riesgo. El año pasado, en el 2020, se publicó
este trabajo en JAMA sobre el efecto de la profilaxis de úlceras de estrés con IBPs comparado con antagonistas de los receptores H2 de la histamina, con respecto a mortalidad hospitalaria en pacientes de cuidados intensivos que estaban bajo ventilación mecánica invasiva. Este protocolo es el PEPTIC Trial, y vean cómo estos autores en Nueva Zelanda y en Australia no observaron diferencia significativa en cuanto a riesgo acumulado de mortalidad hospitalaria en los que recibieron antagonistas de receptores H2 de la histamina en naranja y los que recibieron inhibidores de bomba de protones. Sin embargo, en abril de este año, estos autores canadienses realizaron y publicaron un metaanálisis actualizado en el American Journal of Medicine. Valga la redundancia, es un metaanálisis de 2 metaanálisis y donde se incluyó también el PEPTIC Trial que les mostré en la diapositiva anterior. Y bueno, de un total de más de 28.500 pacientes en 13 estudios clínicos aleatorios que fueron aleatorizados en forma pareja a recibir IBPs o antagonistas de receptores H2 de la histamina para la profilaxis de úlceras de estrés en unidades de cuidados intensivos, el riesgo relativo combinado de mortalidad fue de 1.05 en pacientes que recibían IBP, y la diferencia de riesgo estimada para la mortalidad de 9 muertes adicionales por 1.000 pacientes expuestos a estos fármacos. Les presento el diagrama de Forest de este metaanálisis actualizado. Y bueno, para los que no entendemos muy bien estos números, la conclusión de estos autores es, por ejemplo, que si 1,5 millones de pacientes recibieran profilaxis con inhibidores de bomba de protones en lugar de antagonistas de receptores H2 por año durante un año en los Estados Unidos, esto equivaldría a 13.500 defunciones, de tal manera que se cuestionan si realmente la profilaxis de úlceras de estrés con IBPs es de beneficio en pacientes en unidades de cuidados intensivos. Para concluir, les puedo decir, mi primer punto, todo el mundo sabemos que los inhibidores de bomba de protones son medicamentos insustituibles en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el ácido. Sin embargo, el tratamiento con inhibidores de bomba de protones, como con cualquier otro tipo de terapia medicamentosa, no está exento de riesgo de eventos adversos o de efectos adversos. Sabemos que los beneficios generales de la terapia y la mejora en la calidad de vida superan significativamente los daños potenciales en la mayoría de los pacientes, sobre todo cuando está bien indicado. Pero en aquellos sin una indicación clínica clara, solo están expuestos a los riesgos y a ningún beneficio. De tal manera que cumplir con las pautas basadas en la evidencia representa el único tratamiento racional para una terapia con un IBP eficaz y segura. Y algunos cuestionamientos que aún están por aclararse. Bueno, todos los IBPs conllevan a los mismos riesgos de reacciones adversas graves, o hay algunos más seguros, o hay algunos más inseguros. ¿Qué individuos son los más susceptibles? ¿Realmente nada más la tercera edad o existen otros factores de riesgo? ¿Cuáles son los tiempos para desarrollar estas reacciones individuales? ¿Qué estrategias de seguimiento serían las mejores? Y si los fármacos, nuevos fármacos bloqueadores de ácido competitivos con potasio o PCABs van a tener también estos mismos riesgos, y esto pues estaría ya por verse cuando estén disponibles en diferentes partes del mundo, incluyendo en México. Finalmente les quiero concluir con esta diapositiva que me pareció algo muy importante. Esto es de un estudio publicado, una revisión publicada en el 2017 en Gastroenterology de la Asociación Americana de Gastroenterología, donde dicen textualmente estos expertos que la mejor estrategia actual para mitigar los riesgos potenciales por el consumo a largo plazo de inhibidores de bomba de protones
es el evitar prescribirlos cuando no están indicados y el reducir su dosis al mínimo cuando sí lo están. Agradezco mucho la atención y estoy para servirles si puedo aclararles alguna duda o recibir cualquier comentario por parte de ustedes. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y nos vemos en la sección de preguntas y respuestas. Gracias.